La entrevista. ¿Qué tal? Hoy nos encontramos con el licenciado Eleazar Mendoza López, jefe del Departamento de Capacitación y Enseñanza de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Hoy nos regalará una pequeña entrevista para informarnos sobre los grupos vulnerables de los que estamos trabajando, que son... ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Bienvenidos. Un gusto Bien. tenerlos por aquí en casa. Gracias. La primera pregunta, ¿qué hace la Comisión de Derechos Humanos para la protección de niños que trabajan? ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos? Pues no propiamente nos orientamos exclusivamente a la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que trabajan en la calle, sino en general, a la niñez en general. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de nosotros en lo personal, llevando hacia la población en general la información con los derechos de las y los niños. Y eso es la intención, porque es uno de los objetivos de la Comisión de Derechos Humanos, difundir el conocimiento de los mismos. Entonces lo hacemos a través, pues obviamente, de pláticas, de actividades lúdicas que tenemos con los niños y niñas en las escuelas aquí del estado, porque vamos a todos los municipios en el estado, y dándoles material para que conozcan sus derechos, porque incluso nos hemos dado cuenta que en ocasiones cuando vamos a las escuelas y les preguntamos cuáles son sus derechos, los confunden mayormente con sus deberes u obligaciones, que no es correcto decir obligaciones, sino deberes en niños, niñas y adolescentes. Y nos dicen, pues vamos a decir, una buena cantidad de deberes que de derechos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que en ocasiones hasta los propios padres de familia no les enseñan a sus hijos e hijas sus derechos o los derechos de la niñez, por el temor que existe de que si le enseño sus derechos, después ya no voy a poder ni siquiera llamarle la atención, que ya no voy a poder pegarles, porque de repente se cree que es un derecho el golpear a los niños, o golpear para tener o darles educación a través de los golpes. Y pues es un error definitivamente, ¿no? Entonces aquí es lo que nosotros tratamos de esa manera, llegar con la gente, con los padres de familia, y hablarles que los niños y las niñas, que son sus hijos, tienen derechos. ¿Qué leyes protegen a los niños que trabajan? Pues no hay propiamente una ley que diga para los niños que trabajan, sino que hay una ley que de hecho salió en el 2004, que es la ley que protege los derechos de las y los niños y adolescentes en el estado de Colima, que es deberes y derechos. Pero se están haciendo algunas adecuaciones, pues adaptándolos, porque ver si hay deficiencias en la ley, pues bueno, hacerle las famosas reformas, y en ese proceso está. Y ahí esa ley menciona algunos aspectos, por ejemplo, hasta qué edad en el estado de Colima por lo menos está permitido que un adolescente pueda trabajar. Los 14 años. Así es, y estamos hablando justamente, como lo acabas de decir, que a partir de los 14 años está permitido trabajar, y siempre y cuando haya una autorización de parte de los padres de familia. Pero no significa nada más que tengan, que estén autorizados para que puedan trabajar a partir de esa edad, sino que también debe de reunir ciertos requisitos en el lugar donde vaya a trabajar, que obviamente no le afecte su desarrollo físico, mental. Pues vamos a hablar de lo que es la integridad del ser humano, que no le afecte a ese adolescente el lugar donde vaya a estar trabajando, que desde luego se le dé la oportunidad de trabajar y también de asistir a la escuela, porque ese es un derecho que tenemos todos en principio. Pero si hablamos de la niñez, pues obviamente se está formando y necesita, por supuesto, de la educación, y también el límite de las jornadas de trabajo, porque no se puede pedir que un adolescente trabaje 8 horas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje, no un porcentaje, sino de 4 a 6 horas como máximo para poder trabajar. Entonces, en esas condiciones la ley lo señala, ¿no? Porque sí se dan casos en los que pues es necesario que trabaje por cuestión familiar, economía, etcétera, que aporten pues un ingreso económico los adolescentes en casa. Por decir, esos trabajos se refieren más bien como a los niños empacadores de los centros comerciales, o también se puede como ya la caña y todo ese tipo de trabajos más forzados, ¿no? Pues, sí, pues esa es la diferencia que existe. De hecho, se han tenido oportunidad ahora que están realizando este trabajo en los centros comerciales o en las cadenas comerciales, donde se les llaman, entre comillas, los cerillitos. Tienen que reunir varios requisitos para que ellos puedan estar ahí trabajando. E incluso, si ustedes lo han observado, se están rolando entre varios
se rolan en un X determinado tiempo. Entonces cuidan mucho ese aspecto, que es lo contrario cuando adolescentes y niños incluso, porque eso está prohibido que trabajen niños, en los trabajos agrícolas, y que eso es lo más grave, porque se exponen a jornadas demasiado pesadas, no les dan oportunidad de estudiar, y si tienen la oportunidad de estudiar, pues ¿quién va a trabajar después de estar de 5 de la mañana a 4 de la tarde trabajando y llegar a tu casa y sabes que te vas a la escuela? Estás muy cansado. Claro, exacto, sería muy, muy complicado, ¿no? ¿Los padres pueden poner a trabajar a sus hijos por ser sus hijos? Sí, pero vamos, como lo dice la propia ley en el Estado, a partir de los 14 años. Antes, pues, no pueden obligarlos a trabajar. Pero nuestra situación, que son varios factores en nuestro país, el alto índice de pobreza, que no hay empleo para los propios padres de familia, o que si lo hay, pues, ¿quién sobrevive con 70 pesos al día? Que eso es lo que está autorizado por ahora, ¿no? Entonces ahí sí habría que se pierde mucho, o que se violentan más bien mucho los derechos de las y los niños, en el sentido de ponerlos a trabajar cuando son menores de 14 años. ¿Qué proceso o qué pasa con los niños cuyos derechos han sido vulnerados? ¿Se les reubica, vigila o algún tipo de seguimiento que se les dé? Hay instituciones, obviamente, que esa no es nuestra función, ¿no? Nuestra función es vigilar que no se violenten los derechos, concretamente de este grupo vulnerable que son los niños y adolescentes. Nuestra responsabilidad como institución defensora y protectora de los derechos humanos es eso, vigilar que no se violenten sus derechos humanos. Cuando detecta, por ejemplo, el DIF tiene un programa PANAR, que es apoyo para estos grupos vulnerables en la sociedad, dirigido concretamente a los niños, niñas y adolescentes. Ha hecho, podemos decir, como campañas en pro de que no estén trabajando en la calle los niños, y sobre todo en los cruceros, porque significa un alto riesgo para ellos. Entonces, lo que está haciendo el DIF, porque hemos estado yendo a estos operativos, les acompañamos al DIF, y lo que hacen, que hasta donde nosotros sabemos, dentro de sus acciones está, por ejemplo, si detectan un niño o niña que está en la calle trabajando, ver cuál es su situación y hablar con los padres de familia para brindarles apoyo económico, ya sea a través de despensas y de una beca, para que puedan estudiar, y que los padres, por la cuestión económica, no les obliguen a decir, bueno, pues ¿qué quieres? Y es entendible, comer o estudiar. Y pues si vamos por prioridades, pues la prioridad de inicio es comer, es sobrevivir, ¿verdad? Entonces ahí es una de las acciones que realiza el DIF. Entonces no es que se les reubique de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues te vamos a mandar a otro crucero donde a lo mejor hay más demanda, ¿no? O que no se trata de eso, sino más bien erradicar el trabajo en las calles con niños, niñas y adolescentes. La comisión, ¿qué hace cuando detecta que se están violando los derechos de un niño? ¿Se canaliza directamente al DIF o la comisión hace un proceso antes? No, nosotros ahí no intervenimos, sino el DIF es la institución adecuada o indicada para ver qué acciones llevar a cabo. Porque nosotros, pues sí, ahí hay evidentemente varios derechos humanos que se le violentan al niño o niña que esté en la calle. Entonces la institución dice, ¿saben qué? Pues está pasando esto, y tienen que buscar las maneras, las formas para poder erradicar esto. ¿Qué pasa con los niños que trabajan en comunidades indígenas o lugares lejanos, que no tienen tanto acceso a la tecnología? Pues a nada, realmente a nada. Eso es grave. Eso es grave. Nosotros como comisión, bueno, se han formado comisiones interinstitucionales que participan varias instituciones, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos, para pues llevar a cabo acciones en favor de esas comunidades indígenas que sabemos que están en albergues cañeros, la mayoría de estos casos, o en Tecomán, donde el corte de limón y todo esto es muy, muy demandado. Y sabemos que, pues bueno, es un programa a nivel nacional donde se les da la oportunidad a indígenas de otros estados que vayan a otros estados a trabajar, porque pues en el lugar de origen no hay trabajo. Pero eso ha sido contraproducente, porque también se ha dado a este grave problema que es la trata de personas. Y pues ya sabemos, constantemente salen a la luz pública
las explotaciones laborales de que son objeto los indígenas en varios estados de la República, incluso aquí en Colima. ¿Y la comisión cómo los detecta si se encuentran lejos? O sea, van en busca de... Sí, entonces con estas acciones, por ejemplo, vamos a hacer visitas. Visitas y donde varias instituciones participan, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, por ejemplo, y nosotros, Comisión de Derechos Humanos. Y detectar qué necesidades tienen, aunque son evidentes las necesidades que tienen, entonces buscar la manera y pues obviamente la comisión estar insistiendo en que se cumplan esos acuerdos de apoyo para que puedan vivir dignamente, porque ha habido ocasiones donde ni siquiera pues tienen un espacio de descanso, o en la casa donde están viviendo pues son condiciones de plano deplorables. Y pues poco a poco, con el esfuerzo de todos, yo en lo personal espero que se logre un cambio, sobre todo en esos albergues. ¿Podría sancionarse a los padres que hacen trabajar a los niños, ya que pues se viola su derecho de... Se viola, pues sería bueno. Depende definitivamente la gravedad del asunto, porque bueno, pues hay leyes en las cuales pueden tipificar ciertos delitos, y aunque sean padres de los hijos, pues se tiene que aplicar la ley. Pero no se llega a esos extremos. Lo que sí es evidente y no se ha podido erradicar es que pues los padres de familia, insisto, estamos incluso aquí en los portales del censo de la ciudad de Colima, vemos la infinidad de vendedores que hay, menores de edad vendiendo chicles, vendiendo dulces, etcétera. Incluso otros que llegan y piden dinero para ayudar y demás, pero pues los padres de familia, yo creo que sí se dan cuenta del riesgo en los que ponen a sus hijos, pero ya está esa modalidad de que el padre de familia o la madre está por ahí cerca, vigilando a ver que no les pase nada a sus hijos, sino que pues los mandan, ahora sí que por ser pequeños, pues como que consideran que hay más posibilidad de que le brinden ayuda a un menor que al mayor. Sí, por supuesto. Ahora que nosotros llevamos 2 días yendo al jardín para ver a esos vendedores, niños, niñas, jóvenes todavía, y nos ha tocado toparnos que llegan, nos ofrecen el producto y nos damos cuenta que ya se la saben contestar de todo a todo. Todo a todo. ¿Cómo podría afectar esto a los niños? O sea, su desarrollo ya no va a ser como una niñez como viene siendo de todos nosotros, que jugamos, crecemos y vamos aprendiendo poco a poco. Ellos no van a tener esas oportunidades, sí, y luego, por ejemplo, ¿qué se va a comparar a un niño que pues afortunadamente tiene todas las posibilidades del estudio, de esparcimiento? Porque hay que acordarnos que también tiene ese derecho a jugar, ese derecho a disfrutar de la cultura, el descanso, etcétera. Entonces, pues quien es afortunado, pues es tu caray. Pero contrario a los otros, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Es difícil y eso cambia su vida. Incluso lo que tú hablabas de ese discurso que ya lo traen muy estudiado, pues tú sabes que de entrada están mintiendo. Sí. Y entonces ahí ya empezamos con otro problema relacionado con los valores, porque los valores y los derechos humanos van muy de la mano, estrechamente ligados. Y si en una casa tú sabes que si no se le enseñan los valores a los hijos, pues qué se espera de su desempeño en la sociedad, ya cuando empiecen a socializar y todo, ¿verdad? Entonces ahí el rol que juegan los padres pues es muy importante. Entonces si lo que le están enseñando, en lugar de ser honesto al niño o a la niña, es la deshonestidad, o que a través del engaño logre recibir un beneficio, pues ¿qué podemos esperar en el futuro, no? Sí. Se torna grave porque lo es. Estamos hablando de que México es uno de los países más corruptos del mundo. E inseguros. Y según los estudios recientes de este fenómeno de la corrupción en el país, los que mayormente cometen actos de corrupción son exactamente ustedes, los jóvenes. Y no es que les aventemos el paquete, sino así es. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Algo hay atrás de cada joven que llegó a ese punto de ahora cualquier acto de corrupción se le hace fácil. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué tipo de colaboración hay entre el DIF y esta institución para proteger los derechos de los menores que trabajan? Bueno, ya te lo decía ahorita en el desarrollo de la entrevista, apoyar en varias acciones,
Y nosotros en nuestro pues ámbito de competencia de decir, bueno, pues divulgar los derechos humanos, porque hay que acordarse que pues los adquirimos al momento de que nacemos, pero también hay que hacer los nuestros, hay que darles vida. No pueden estar así nada más pues aquí están, tienes 30 derechos, lo dice el instrumento internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O para la niñez, aquí está la Convención sobre los Derechos de ellos, que son 54 artículos. Pero si no los conozco, pues entonces ¿cómo los voy a defender? ¿No? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando estos derechos fueron violentados? Entonces, pues es importante pues esas colaboraciones que hay entre instituciones, porque pues dicen que a veces se juntan mucho y no se hace nada. Pero lo interesante es que se está haciendo trabajo en beneficio de la niñez y que bueno, porque pues ya estamos hablando de la explotación incluso sexual que existe en la niñez y que es realmente grave en nuestro país. Y pues yo creo que a cada quien nos toca hacer un poco de conciencia, de reflexión, de decir, yo qué estoy aportando para mejorar este mundo o esta sociedad. En comparación con otros estados, Colima, ¿en qué lugar se encuentra más o menos con este grupo vulnerable, perdón, de los niños trabajando? Pues mira, desconozco que haya una estadística que señale, donde mencione esta situación de niños y niñas que trabajan en la calle. Pero yo creo que en nuestro propio entorno todos salimos a la calle, vemos, etcétera. Y realmente no es tan grave la situación aquí en el estado de Colima, hay que considerarlo. Donde sí yo considero que es grave, sobre todo en la calle, es en Manzanillo. Y Manzanillo, por ser un puerto, y se convierte a su vez pues en una población extremadamente flotante, ¿no? Que vienen de todas partes de la República, que no tienen pues una permanencia, que solamente por el trabajo están aquí, que si no les gusta pues se van o cambian de trabajo ahí mismo dentro del propio municipio. Entonces a mí el que mayormente, por la experiencia que hemos observado, es ahí en el municipio de Manzanillo. Además de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima y del DIF, ¿hay alguna otra dependencia o institución que ayude o colabore en proteger derechos? Los derechos de la niñez. Pues lamentablemente no. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en el propio DIF existe la Procuraduría del Menor, que es donde le brindan pues toda el apoyo, exactamente, cuando hay problemas de divorcio, cuando los padres tienen conflicto de quién se lleva al hijo a la hija, de adopción, etcétera, ¿no? Entonces, esa Procuraduría, pues bueno, de hecho nosotros nos apoyamos con ella cuando aquí llega algún usuario y que trae algún conflicto con un menor de edad, recurrimos a esa Procuraduría. Entonces, realmente, pero yo creo que sería suficiente. Eso yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Que serían suficientes. ¿Para qué más estar pendientes? Sobre todo, pues ahí es la responsabilidad que deben adquirir los padres en la educación de sus hijos. ¿Algo más que guste agregar? No, pues esperarlos en otra visita. Ojalá que nos vuelvan a acompañar y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Para servirles. La entrevista.